Antes de comenzar voy a comentar un poquito más de este icono de Nuestra Señora de Kazán, algo sobre la historia de este icono, que es uno de los iconos marianos más difundidos y amados por los rusos. Su manifestación milagrosa remonta al 1579, 27 años después que Iván el Terrible había sometido la región, sustrayéndola al Khan tártaro de Kazán. La Madre de Dios se le apareció mediante un icono para reforzar en la fe cristiana a los habitantes locales convertidos y disponer bien hacia ella a todos los otros. En sueño se mostró la Virgen a una niña de 8 años, invitándola a informar al obispo Jeremías que convenía desenterrar su icono en el puesto que le indicaba y honrarlo. Después de dudas, la misma niña, el 8 de julio, encontró el icono entre las ruinas de una casa incendiada en las guerras con los tártaros, y el arzobispo personalmente la transportó en procesión solemne, primero a una iglesia vecina de San Nicolás y luego a la Catedral de la Anunciación, mientras se manifestaban signos prodigiosos de curaciones inesperadas entre los que invocaban a la Madre de Dios junto a su icono. Se distingue de otros iconos porque el niño Jesús está siempre representado frontalmente hasta las rodillas y su mano que bendice es la única visible. La Virgen Santísima, en cambio, de tipo odigitria, o sea, de las vírgenes que señalan el camino hacia Jesús, con el rostro inclinado se detiene en la mitad de la cintura. La fiesta de este icono es el 8 de julio y también el 22 de octubre. Bueno, esta es un poquito la historia de Kazanskaya, Madre de Dios o la Virgen de Kazán. Vamos a rezar lo que rezan en la iglesia rusa, este tropario principal que se repite en la fiesta de Nuestra Señora de Kazán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fervorosa protectora, Madre del Dios Altísimo, ruega por todos a tu Hijo, Cristo, Dios nuestro, y haz que se salven todos los que recurren a tu poderosa intercesión. Oh soberana e emperadora, defiende a todos nosotros en los peligros, en las aflicciones, en las enfermedades. Oprimidos por muchos pecados, te pedimos con ánimo humillado y corazón contrito, teniendo delante tu icono con segura esperanza. Concédenos la liberación de todos los males, danos lo que ayuda y salva a todos, Madre Virgen, Madre de Dios, tú que eres la divina protectora de tus siervos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora de Kazán, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No va a resultar demasiado fácil el tratamiento de este tema, la Iglesia rusa, ya que se entrecruzan en él los hilos históricos de la Iglesia Católica, que se va de algún modo diluyendo por el influjo de Bizancio, y los de la Iglesia Ortodoxa rusa, que se va afirmando sobre todo cuando Moscú adquiere la principalía. No en vano asume el nombre de Tercera Roma, Moscú, no solamente en un sentido de herencia política, sino también religiosa. Digamos algo primero, como está indicado en el programa, sobre los antecedentes bizantinos de la Iglesia rusa. La ciudad fundada por Constantino tendría en el siglo IV un ascendiente tan grande como el de las famosas sillas episcopales de Alejandría y de Antioquía, fundadas ya inmediatamente por el mismo San Pablo. Pero esa sede no puede comparar su dignidad con la de los antiguos patriarcados de Alejandría, Antioquía y Roma. Tampoco tenía los recuerdos venerados de todos los cristianos que evocaba Jerusalén. Constantinopla era una sede enteramente nueva, podríamos decir, y sin importancia en sí misma. Solo el hecho de ser residencia del emperador la cargaba de significado. La bifurcación virtual de la cristiandad en Iglesia de Occidente e Iglesia de Oriente comenzó en verdad el mismo día en que el emperador romano trasladó su residencia de Roma a Bizancio
bautizándola con el nombre de Nueva Roma en el año 330. A toda hora el emperador Constantino mostró su decidido empeño en acentuar el antagonismo respecto a la antigua Roma, oposición y propósito de equiparar en todo lo posible la nueva capital a la vieja residencia imperial. Junto con este intento también corría la apetencia de constituirla en una segunda Roma eclesiástica. Alejandría, que era capital de Egipto, había sido hasta la muerte de San Atanasio en el 373 la capital religiosa de todo el Oriente. Todavía hizo Alejandría en el año 380 un esfuerzo supremo por mantener la hegemonía, pero al año siguiente, es decir, cuando solo hacía 2 desde que Teodosio había sido promovido a la dignidad imperial, un concilio de Constantinopla arrebata, digamos así, la hegemonía de Alejandría, le arrebata la primacía oriental. Aquel concilio de Constantinopla, concilio ecuménico de toda la Iglesia en el año 381, en su canon tercero, otorgaba al obispo de Bizancio es lo mismo que Constantinopla, las mismas prerrogativas, solo inferiores, decía, a la del obispo de Roma, porque, como afirmaba aquella asamblea, Constantinopla es precisamente la nueva Roma. Se instituía un patriarca que, al igual que el obispo de Roma, llamado patriarca de Occidente por los greco-ortodoxos, ejercería en tierras orientales, dentro de la sumisión al romano pontífice, los mismos derechos patriarcales que éste venía ejercitando en los territorios que un día comprendiera el imperio occidental antiguo. Roma se negó a reconocer este canon tercero, que daba tal primacía a Constantinopla, ante todo porque contrariaba, digamos así, la dignidad de las sedes orientales y creaba discordias entre las sedes orientales. Pero Constantinopla insistía, quería realmente suplir de algún modo a la antigua Roma, heredar los privilegios que competían a la vieja Roma, ya que era, como dije, la capital imperial, mientras que Roma era ya un desastre, las invasiones bárbaras prácticamente. El patriarca de Constantinopla debía ser como el Papa del Oriente. Roma no aceptó, como dije, esta situación. Los patriarcas, por otra parte, en varios de ellos, los patriarcas de Constantinopla, varios de ellos cayeron en herejía. El principal fue Nestorio, eminente, fogoso, gran orador, cuyos errores condenaría luego el patriarca de Alejandría, San Cirilo. Dice un historiador que de los 58 obispos que estuvo Constantinopla durante 4 siglos y medio, hasta Focio, varios de ellos fueron herejes o amparadores de los errores condenados por los concilios primeros cristológicos. Esto, claro, trajo un resquemor muy grande en el Oriente, ¿no es cierto? El emperador, el patriarca, varios de ellos herejes. Por otra parte, los emperadores también deseaban, de algún modo, tener cada vez más injerencia en la Iglesia, para tratar de elevar el patriarcado del imperio, digamos así, como decía un emperador, León III, el Isáurico, aquel gran perseguidor de los cristianos iconoclasta, decía: yo soy emperador y también obispo. Y así, mientras tanto, Roma, que corría peligro como ciudad. Roma era presa de las invasiones de los bárbaros, y ante ese peligro los papas, no teniendo ya más el apoyo de los emperadores de Bizancio en la práctica, se volcaron a algún rey que en Europa podía darles algún apoyo, y fueron los reyes francos precisamente. En el año 800 el Papa corona emperador a Carlomagno, que va a heredar de algún modo el imperio romano de Occidente. Y esto va a traer nuevos problemas, por supuesto. Se va gestando un imperio romano occidental, cosa que los emperadores de Constantinopla, que se juzgaban herederos precisamente de ese imperio, no querían, les costaba aceptar, no podían renunciar al viejo imperio romano, no podían renunciar a eso. Y así entonces, algunos emperadores dijeron: vamos a arreglar bien la situación con Roma, lleguemos a un acuerdo. Uno de ellos dijo, los comnenos: el Papa tendría que otorgar al Oriente la hegemonía sobre el oeste de Europa,
y la correspondiente corona imperial, y nosotros, en agradecimiento, nos sujetaríamos a la silla apostólica. Así que hubo un intento de parte de los emperadores bizantinos de arreglar la situación con Roma. Y en esto hubo altibajos. También los papas, descontentos de lo que hacían los emperadores de Occidente, que también tenían sus veleidades, digamos así, de dominar a la Iglesia, en ocasiones se dirigieron a los emperadores bizantinos, aún después de la separación de Roma, tratando de otra vez componer la situación con Constantinopla. Y así Inocencio III le escribe al emperador Alejo III: nosotros somos las dos únicas potencias mundiales. No hay ni puede haber otra que la Santa Iglesia Romana y el imperio de los sucesores de Justiniano, es decir, Constantinopla. Por lo mismo, queremos vivir dentro del acuerdo más perfecto e impedir también la reaparición de la potencia imperial de Occidente, rival de uno y de otro. Es decir, los papas veían entonces que ese imperio de Occidente, en el cual se habían de algún modo apoyado, tampoco era suficiente apoyo, y por tanto veía otra vez en Constantinopla, digamos, la unión con Constantinopla la solución. Pero las cosas, desgraciadamente, se fueron agudizando. Los emperadores bizantinos querían ir imponiendo también su poder sobre el sacerdocio, y en la respuesta de Alejandro III lo desanima al Papa, el cual le responde así, Inocencio III, al decirle al emperador que el poder imperial está por encima de la jurisdicción sacerdotal. El Papa le responde: como el sol, que la sobrepasa en esplendor, está por encima de la luna, así también la potestad espiritual, que es más excelente que la temporal, deberá estar sobre esta. Por consiguiente, el romano pontífice, en atención a su dignidad jerárquica y a sus servicios en pro de la enseñanza y palabras divinas, háyase colocado sobre los emperadores y reyes. Como ven, se iba distanciando cada vez más Roma de Bizancio. Y ya la separación estaba realizada cuando, en el año 1453, fecha ciaga para la historia de todo el mundo, los turcos musulmanes invaden Constantinopla, la ocupan, terminan entonces con el emperador que muere en las murallas defendiendo su ciudad. Desde la caída del imperio ocuparon la silla patriarcal hasta hoy no menos de 239 obispos, muchos de los cuales murieron asesinados, depuestos, obligados a renunciar voluntariamente, como decían los turcos, pero no era tan voluntario. Es decir, en realidad los turcos mantuvieron esta sede dominada por ellos. Eran los autócratas turcos, usaban al patriarcado de Constantinopla como un juguete, y nada más que un juguete. Esto es lo que podemos decir en los antecedentes bizantinos de la Iglesia rusa, que se establece como heredera de Bizancio, como veremos enseguida, de esa Bizancio que ya se ha separado de Roma y ya se ha roto la unidad de los cristianos de Occidente y de Oriente. Tendremos ahora ya más en la Iglesia rusa tal cual ha sido ya separada de Roma. Vamos a ver su belleza, su grandeza, su esplendor y sus deficiencias también. Hemos puesto ahí la figura de San Sergio Radonés en el segundo punto de este programa. Los santos monjes del primer período de la historia rusa, llamado período premogólico, o sea, antes de la invasión de los mongoles, de los tártaros, fueron verdaderamente fundacionales. Entre ellos resaltan los nombres de los fundadores del célebre monasterio de las grutas o de las cavernas en Kiev, dos santos, San Antonio y San Teodosio. Eran monjes que se acercaban más al ideal, digamos así, de San Benito en Occidente, es decir, no eran como esos monjes palestinos severos, terriblemente de un ascetismo heroico, sino que eran más sencillos, más humildes. Cuando los tártaros invaden, en esa terrible invasión de los mogoles y de los tártaros que invade toda la Rusia de Vladimir, la Rusia primera, y deja a toda Rusia sumersa bajo el poder de estos invasores, desaparece la vida monástica. Es como una invasión de bárbaros prácticamente. Y esta vida monástica resurge en el siglo XIV con la figura de San Sergio de Radonés, en el norte de Rusia, ya que toda la vida rusa, después de la catástrofe mongólica, se había trasladado de la zona de Kiev a la zona del norte de Rusia. Sergio era hijo de un noble de Rostov, y cuando tenía 20 años se fue a vivir al desierto.
Como era costumbre entre los ermitaños, hizo con sus propias manos una cabaña, una capilla en un bosque espeso a unos 70 kilómetros al norte de Moscú actual, y allí se abrazó con la soledad, la oración y la mortificación, y pronto se le agregaron algunos compañeros. Era un hombre inteligente, hablaba griego, era erudito, de visión amplia y de rica vida interior. Y así funda el monasterio de Troitsky, o sea, de la Trinidad, porque él quería poner como centro de su espiritualidad la Trinidad de Dios, erigido en el sitio, en medio de un bosque, digamos así, y que acabaría por convertirse este lugar en el centro de mayor influencia en la vida religiosa rusa. Sergio, sin embargo, seguiría siempre humilde a pesar del gran prestigio de su monasterio. Es uno de los más notables representantes del cristianismo ruso. Era el más pobre de la comunidad, era el más mortificado, el más infatigable. Prescribió a sus monjes el trabajo manual como único medio de existencia. Sergio se prosternaba ante cada visitante que llegaba a su monasterio como si fuera como imagen de Dios. Él actuaba como cocinero, panadero, leñador, carpintero de la comunidad y al mismo tiempo fue un gran director espiritual de almas, modelando los espíritus de sus monjes y produciendo una generación de santos religiosos que hubieron de desempeñar un papel prominente en el resurgimiento espiritual de Rusia. Su fama se extendió por toda Rusia. Ese monasterio pululaba de peregrinos, príncipes y nobles iban allí a pedir consejo. Por él se arreglaban negocios de Estado. Gracias a él se evitaron guerras entre los príncipes rusos. Desde su monasterio perdido entre los bosques semivírgenes ejercía la dirección espiritual, digamos así, de todos los destinos de la Rusia de ese tiempo. Pero su acción más destacada en este campo fue encender en la decaída Rusia ocupada por los tártaros todavía en buena parte y los mogoles el deseo de liberarse de esos opresores, hecho que él consideraba esencial para la elevación espiritual y patriótica completa de su pueblo ruso. Y así el príncipe gran duque de Moscú, Dmitri Donskoy, que hace poco la iglesia rusa lo ha canonizado, fue hasta el monasterio de la Trinidad a pedirle sus consejos a San Sergio y su bendición. Sergio no solo lo bendijo, sino que lo exhortó a realizar una cruzada. Esto es en 1378. Él predica la cruzada, él que sin duda ni siquiera había oído jamás hablar de las cruzadas europeas. Él dio ánimos al gran príncipe Donskoy, le impartió su bendición y le dijo: van a ir 2 religiosos de mi monasterio al frente de sus tropas, gran duque, frente a sus tropas, su ejército, con orden de combatir en primera fila, llevando los iconos de la Virgen como símbolo de la asistencia divina. Dmitri juntó un gran ejército y derrotó al enemigo en la importantísima batalla de Kulikovo en el año 1380 en las orillas del río Don. Esta victoria de Kulikovo fue, a los ojos del pueblo, obra de Sergio en igual o mayor grado que del gran príncipe. Así que, como ven, Sergio no solamente es un monje de vida interior, de vida espiritual, sino también es un hombre, digamos así, metido en los problemas temporales en cuanto a que tenga relación con lo espiritual. Y por eso los rusos lo veneran hasta hoy. Hoy se veneran sus restos en el templo que él hizo, el monasterio de San Trinidad y San Sergio, está allí, y yo he visto, cuando estuve allí, en ese lugar, que hoy desgraciadamente se llama Zagorsk, no se llama más Trinidad ni San Sergio. Zagorsk es un caudillejo comunista, le han cambiado el nombre a la ciudad, pero el santo está allí y todo el mundo va a besarlo todavía. Es el centro espiritual de toda Rusia, el templo, el monasterio a 70 kilómetros de la Trinidad y San Sergio. Y por eso, como digo, los cantos y las leyendas llevaron a este santo también a la posteridad, junto con Alexander Nevsky, que fue el gran guerrero que luchó y venció a los tártaros, que venció, a los suecos y a los caballeros teutónicos. Sergio de Radonets y Dmitri Donskoy son considerados los héroes nacionales de Rusia actual, a tal punto que el mismo Stalin
Cuando los alemanes invadían Rusia y los rusos huían aceleradamente, creyendo liberarse del comunismo, levantó la bandera de San Sergio, nada menos, Stalin, de San Sergio, de Alexander Nevsky y Donskoy, los grandes héroes, digamos así, de la vieja Rusia. Gracias al impulso de este gran convento, que enjambró en toda Rusia 27 monasterios, salieron de este monasterio madre, la renovación y restauración de la vida monástica fueron completos. Puso a los monjes a la cabeza de la iglesia rusa. Y así surgió en Rusia una pleja de ¿cómo lo llaman ellos? Buscadores del silencio, buscadores del silencio. Como había hecho San Sergio, hicieron sus celdas en el desierto con gran austeridad y se les unieron otros cultivando el suelo. Trabajo manual, especialmente la agricultura, era su fuente principal de existencia al tiempo que medio de perfección espiritual. Allí iban peregrinos, allí iban campesinos, y así el desierto ruso se fue poblando de monasterios, se fue abriendo incluso gradualmente a la agricultura, es decir, están, como en Occidente, los monasterios en el origen de la civilización rusa y de los pueblos rusos en gran parte. Me ha impresionado mucho un hecho, ahora me acuerdo, no lo tenía aquí, pero me acuerdo, en casi todas las ciudades rusas antiguas, las ciudades están rodeadas de monasterios. Esos monasterios, o sea, fuera de las murallas de la ciudad uno ve 10 monasterios, ahora por ejemplo. Y esos monasterios, me explicaron, era porque en la antigüedad se consideraba que la ciudad debía ser defendida por los monjes. Eran monasterios que eran como torreones de defensa por un lado, al tiempo que lugares de la fe y de la piedad y de la devoción. Eran como pequeñas ciudades cada uno. De modo que el demonio, decían los antiguos, al ver todo ese cerco de monasterios de cada pueblo, dejasen en paz a los habitantes de los pueblos y ciudades. Por supuesto que, como en Occidente, también estos monasterios sufrieron luego decadencia, pasando el tiempo. Los visitantes opulentos les dejaban riquezas, o los peregrinos los importunaban su vida contemplativa, y así los monjes se lanzaban a otro lugar para librarse de tantos peregrinos, se metían en otro monte, y así entonces el desierto se fue poblando de monjes. Durante 2 centurias que siguieron a la muerte de San Sergio, se fundaron no menos de 140 comunidades, la más importante, la abadía de Solovetsk, famoso monasterio situado en la isla del Mar Blanco, erigida en el lugar en que Sabati, uno de los discípulos de San Sergio, había levantado su primera celda. Esa abadía se convirtió también, allí bien en el norte de Rusia, en un gran centro espiritual y en un museo artístico de tantas cosas, pero bajo el comunismo, irónicamente, ese gran monasterio fue convertido en un campo de concentración para obispos y sacerdotes y monjes, precisamente, terrible, de la GPU, que se llamaba en esa época la actual KGB. Allí se internaba, durante los años de persecución religiosa, de que hablaré al final, digo en otra conferencia, a un gran número de obispos y sacerdotes, en el monasterio fundado por un discípulo de San Sergio de Radonezk. Así fue, pues, la primitiva vida monacal en Rusia. El monasticismo de períodos posteriores tendría elementos más mundanos, como digo. Fácilmente los monjes, al recibir grandes haciendas, grandes donaciones, pudieron irse relajando un poco con los bienhechores ricos, y así, de una vida de comunidad humilde, los monjes a veces se convirtieron en agricultores en gran escala y en productores de riquezas. Sin embargo, nadie puede quitar a la Iglesia rusa esta gloria de los monjes, de los monasterios. Nadie le quitará sobre todo a San Sergio de Radonezk, canonizado también por la Iglesia occidental, es decir, es un santo común, aunque nació ya separado de Roma él. Sin embargo, la Iglesia de Occidente lo considera también santo, es santo de todo el cristianismo. La gloria, digo, de haber dado forma noble al monacato ruso. En este monasterio de la Trinidad y de San Sergio estudió el gran Rublov. ¿Quién es Rublov? Rublov es el más grande pintor ruso, el más grande pintor del siglo de oro de Rusia. Rublev se escribe, Rublov. Él es el autor de ese icono tan famoso de la Trinidad, precisamente, que ustedes tienen en las hojitas, en la segunda página, encima donde está esta conferencia, esa Trinidad que aquí está en una lámina, después se pueden acercar y verla con los colores, que es una obra de arte suprema de este gran pintor que precisamente estudió en este monasterio de San Sergio, y que
hizo esta magnífica Trinidad, que era, como dije antes, el símbolo de la espiritualidad de San Sergio, la Trinidad. ¿Por qué? Porque San Sergio juzgaba que así como la Trinidad son tres personas en la unidad de un solo Dios, así Rusia debía ser como un reflejo de la Trinidad divina. Rusia debía unir todos los príncipes que estaban divorciados, que estaban enfrentados, debían unirse a ejemplo de la unidad trinitaria, es decir, el ejemplo político, digamos así, de Rusia era nada menos que la Santísima Trinidad, de modo que este mosaico icono de Rublev es precisamente la concreción del ideal cristiano político de San Sergio y de Rusia. Un autor contemporáneo, que algunos de ustedes quizá conozcan, Vladimir Volkov, autor de varias novelas, de gran nivel, excelentes novelas, escribe: el pueblo ruso, dice, es el pueblo porta verdad, o sea, que lleva la verdad. Los mismos católicos, él no es católico, es ortodoxo, saben desde la aparición de Fátima que tenemos los rusos un destino aparte. La revolución llamada rusa es un intento no ruso de destruir ese destino. Rusia tiene un corazón místico, cuyo verdadero nombre es el monasterio de la Trinidad San Sergio. Ese lugar fue rebautizado Zagorsk, en honor de un oscuro revolucionario, cuyo seudónimo era Zagorsky y el nombre verdadero Krachman. ¿No es simbólico?, dice este autor. Pasemos al tercer punto que hemos titulado la autocefalía religiosa y la Tercera Roma. En el año 1453, año de la caída de Constantinopla en manos de los turcos, ese año, fue una fecha decisiva para el desarrollo de la Iglesia rusa, que de algún modo dependía de Bizancio. Si la separación entre Bizancio y Roma fue separando a la Iglesia en Rusia de Roma, así la caída política de Bizancio ocasionó la autonomía de la Iglesia en Rusia. Antes de producirse la independencia religiosa de Moscú, hubo una posibilidad de reanudar las relaciones de la Iglesia rusa con la Iglesia romana, y fue en base al Concilio de Florencia. Este Concilio de Florencia se convocó más o menos cerca de la caída de Constantinopla, la esperanza, de que esa caída de Constantinopla hiciera unir otra vez a todos los cristianos, aunque sea frente al peligro turco. Y así en este Concilio de Florencia, en Italia, en Florencia, fue del lado ortodoxo un obispo griego, originario de Constantinopla, llamado Isidoro. Este obispo Isidoro fue monje basiliense, había sido arzobispo de Kiev y luego había sido nombrado nada menos que obispo de Moscú, por el obispo de Bizancio lo nombró metropolitano de Moscú. Esta designación había desconcertado, digamos así, al emperador ruso, al duque ruso, el cual tenía su propio candidato, el gran príncipe Basilio, tenía su propio candidato ruso que se llamaba Jonás, y no le gustó nada que le impusieran el obispo desde Bizancio, que era este Isidoro. El hecho es que Isidoro llega a Moscú a tomar posesión, lo miran con desconfianza y comunica al príncipe Basilio que se va a ir de aquí a Florencia para tratar la unión con Roma. El príncipe lo deja ir, no sabe bien qué va a pasar, lo deja ir allí, pero con gran desconfianza. Nombrado por el Papa Eugenio IV, legado pontificio en Lituania, Livonia y Rusia, Isidoro fue uno de los últimos en abandonar Florencia y entró en Moscú en el año 1441. Tan grande era el aislamiento de los rusos que estos ignoraban incluso los detalles del Concilio de Florencia. Entonces viene el obispo y lo reciben con los honores propios de obispo de Moscú, era un obispo ya unido a la Iglesia de Roma, completamente unido, y entonces va a la Catedral de Moscú, la magnífica Catedral de Uspensky, la Asunción, que está en pleno Kremlin. Llega el obispo, católico ruso, pero ya unido con la Iglesia de Roma, entra a la catedral, dice la misa, y en medio de la misa anuncia la unión de Rusia con Roma. Entonces el príncipe, enojadísimo, ahí nomás, nos hace acordar un ejemplo más cercano a nosotros, se levanta y lo echa nomás de ahí, lo saca directamente de la catedral de Uspensky, tiene que irse inmediatamente, lo hizo arrancar por fuerza del altar, lo trató de bribón y de traidor delante de todo el pueblo, en medio de la catedral,
Isidoro debe huir, se va a Nóvgorod, Nóvgorod se va de nuevo, llega a Roma y el Papa lo va a hacer luego cardenal. Primero lo hace nada menos que patriarca de Constantinopla, lo hace primero, nada menos, y luego muere en el año 1462. Una figura muy interesante, este cardenal Isidoro, que muere en Roma, que es oriental, es de Constantinopla, enamorado de la unión de las iglesias. Llegó como extranjero a Moscú, partió como hereje, no hizo más que pasar casi por Moscú. Hasta Isidoro, los griegos gozaban en Rusia de gran prestigio. Desde Bizancio se nombraba, como dije, a los obispos, pero desde Isidoro comienza la rusificación de la iglesia rusa, digamos así, es decir, el mundo ruso se va separando cada vez más de Constantinopla, ya que Isidoro despertó en la Rusia de Moscú, digamos así, un gran resentimiento, muy semejante al que había ya el catolicismo romano. Entonces la iglesia en Rusia rechaza el intento de unión de Florencia, considerándola como una tentativa de apostasía de la gente de Constantinopla. Moscú va creciendo cada vez más en importancia política y esto va a ir conduciendo a la idea de instaurar en Moscú un patriarcado independiente, no solo de Roma, que ya lo era, sino también de Bizancio, que era un fantoche, digamos, el pobre obispo de Bizancio, de Constantinopla, de los turcos. El precursor del patriarca fue el metropolita de Moscú, que era el candidato de Basilio. Moscú se iba sintiendo una ciudad imperial. Y así entonces, hacia 1451 lo tenemos de arzobispo de Moscú a este arzobispo Jonás, que era el candidato del rey Basilio, el príncipe Basilio, con el cual